Hola queridos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes, ¿sí? De compartir otro tiempo de reflexión, otro tiempo de prédica de la palabra del Señor. Vamos a volver al libro de Romanos, al capítulo 8. Ya lo estamos finalizando y vamos a terminar nuestra serie de reflexiones aquí, ¿sí? En el capítulo 8 del libro de Romanos, para que podamos darle un cierre a la predicación de lo esencial del Evangelio. Lo que esperamos es que te pueda ayudar a afirmar aquellas cosas que tienen que ver con tu vida cristiana. Es muy difícil seguir a Cristo sin tener certeza de cuál es esa vida que el Señor nos ha regalado y a qué tipo de vida nos está llamando. Y la prédica de hoy tiene mucho que ver con atacar ciertos errores que cometemos cuando oímos la prédica del Evangelio, cuando leemos la Escritura. Así que me gustaría que vayamos al capítulo 8, a los versículos 31, ¿sí? 31 al 34 vamos a leer hoy, ¿sí? Y vamos a descubrir algunas cosas que, en mi entender, son esenciales. Los errores que yo cometía cuando leía la Escritura es entender algunas cosas que Dios hace como si yo las tuviese que hacer. Y entonces cuando uno tiende a pensar que aquellas cosas que son tarea de Dios en realidad debieran ser tareas mías, la vida cristiana se vuelve imposible de vivir. Y me gustaría hablarte de esto, porque si nosotros cometemos este error, vamos a cambiar lo que la Biblia dice y lo que el Evangelio dice, y nos vamos a meter en un lío porque no vamos a entender por qué lo que dice la Escritura no se puede vivir. Yo mucho tiempo pensé que vivir la vida cristiana era imposible. Por lo menos era imposible tal como la Escritura la mostraba, en mi entender, lo que yo pensaba que la Biblia decía. Así que vamos a la lectura y entramos en la reflexión, ¿sí? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede también por nosotros. Es maravillosa esta palabra, ¿no? Y hemos leído muchas veces este pasaje, pero hoy me gustaría que lo entendamos de una manera nueva, ¿sí? Así que acompáñame, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor guía para que Él nos enseñe, nos conduzca en el pensamiento para entender esta palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por el día de hoy, maravilloso. Gracias por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, pero te pedimos que nos guíes en esta reflexión, que nos guíes, que nos conduzcas, que afirmes en nosotros, Señor, aquellas cosas que tu palabra dice, para que no nos desviemos, ni estemos, Señor, en el camino de la vida cristiana en debilidad. Señor, para que nada en nosotros se tambalee al punto de llevarnos al error y de llevarnos al sentir fracasar. En el nombre de Jesucristo, hoy dependemos de ti y esperamos en ti. Te pido que alumbres el corazón de cada uno de mis hermanos para que juntos podamos arribar, Señor, a un pensamiento que nos afirme en tu camino. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, sin duda no podemos tomar este pasaje fuera del contexto en el que Pablo lo escribe. Y si queremos mirar el contexto, tenemos que remitirnos a lo que predicamos la semana pasada y hablábamos acerca de qué es lo que Dios hizo con nosotros
cuando nos encontró, ¿sí? Cuando nos eligió por amor y cómo nos predestinó a alcanzar este máximo objetivo que es ser como Cristo. Y cómo al darnos un horizonte al que mirar, luego nos llama, luego nos justifica y luego nos glorifica con Cristo. Y decíamos, todo esto es lo que Dios hace en la vida de una persona. Ahora, vuelvo a decir, son cosas que hemos leído muchas veces, pero que hemos malinterpretado, por lo menos en mi caso era así, pensando que todo esto era algo que yo tenía que alcanzar y no era algo que Dios ya había hecho conmigo. Es como si todo esto aún estuviera pendiente para mí y no fuera una realidad en mi vida. Más allá de lo que yo siento, más allá de lo que yo vivo y de lo que a mí me parece. Y eso es lo que va a atacar Pablo con lo que hoy leímos, ¿sí? Porque cuando hablamos de ser como Cristo y cuando hablamos de la justificación y de la glorificación y de todo esto, sentimos que tenemos muchos límites, muchas dificultades y muchos obstáculos para alcanzar esto. Cuando uno piensa que es algo que tiene que alcanzar y no es algo que Dios ya hizo conmigo, yo me evalúo y digo, bueno, pero yo estoy muy lejos de ser como el Señor. Yo estoy muy lejos de sentirme ya justo. Soy un justo, no soy un santo, ¿no? Yo siento que eso, bueno, es un proceso, ¿no? Ya lo vamos a alcanzar en algún momento. Cuando Pablo dice, porque juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Yo siempre pensé que eso era algo que solo Pablo podía decir. No, Pablo y algunos que, no sé, que se acerquen al nivel de santidad, al nivel de desarrollo de Pablo, pero yo no lo puedo decir. Yo no lo puedo decir de ninguna forma, porque no me siento crucificado con Cristo, ni siento que sea Cristo el que vive en mí, sino estoy muy consciente de que soy yo el que conduce en mi vida. Y entonces siempre pensé que era algo a lo que aspirar, ¿sí? Algo que uno debe intentar alcanzar, pero que normalmente nunca alcanza. Y la gente incluso de muchos años de iglesia que yo conocía, me demostraban que uno no alcanza, o parece que no se alcanza ese tipo de vida, ¿no? Donde Cristo gobierna en todo y vos no gobernás en nada. Hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y me hizo entender que ahí no está hablando de algo que yo tengo que alcanzar, de un objetivo al que tengo que aspirar, ¿no? Sino de algo que Él hizo conmigo. Esta es una realidad que ya existe en mi vida, no es algo que va a existir cuando yo lo pueda generar. Y por eso Pablo escribe esto, ¿no? ¿Qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera cosa, todo lo que dice aquí es que Dios está por nosotros. Dios está por nosotros. Y esto, ¿no?, lo hemos usado para enfrentarnos a los problemas, por ejemplo, ¿no?, a los ataques de Satanás en la vida, a una enfermedad o a algún enemigo, ¿no?, que quiera dañarnos. Y nunca lo hemos usado para aplicárselo a nuestra vida con Cristo, a nuestro diario vivir en el camino de parecernos al Señor. Pero vuelvo a decir, en este camino de parecernos a Cristo, que no lo conducimos nosotros, sino que lo conduce Cristo. Él está por nosotros. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué cosa se puede oponer a que vos llegues a cumplir ese máximo objetivo en la vida, que es parecerse a Cristo? ¿Qué puede detenerte en ese camino? Nada. Eso es lo que Pablo dice. No hay nada que pueda destruir el propósito de Dios en tu vida, ni siquiera vos mismo. Y por supuesto, ¿no?,
estamos hablando de las personas que están en Cristo Jesús y no de las personas que son simplemente simpatizantes. Estamos hablando de las personas que se han arrepentido, han llegado a través de la fe en Cristo a conocer a Dios, que han sido marcadas con el Espíritu Santo. Esas personas tienen a Dios de su lado y nada las va a apartar de llegar y de cumplir con el propósito de Dios, con ese propósito perfecto, con esa meta suprema que es ser como Cristo es. ¿Está bien, no? El Señor va a cumplir su obra, sí o sí. Y esto nos tiene que alegrar hoy. Y vuelvo a decir, nosotros hemos entendido que la vida cristiana es un proceso a causa de que pensamos que somos nosotros los que deben alcanzar el objetivo. Y entonces, ¿qué decimos? Como no lo hemos alcanzado, como nos sentimos lejos todavía, bueno, explicamos que es un proceso. Pero aquí no habla de proceso, aquí habla de algo que Dios hizo en Cristo Jesús con vos y conmigo, si es que hemos creído. Y es algo que ya ocurrió, que ya nació y que ya se efectuó en el corazón de Dios, incluso desde antes de la fundación del mundo. Y estamos hablando de lo que dice el versículo 30, ¿no? O el 29 y el 30. Cuando dice que a los que antes conoció también los predestinó a ser, ¿no?, conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y todos los verbos están en pasado. Esto ya ocurrió. Pero ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. No lo hice yo. Y si has vivido una vida cristiana penosa a causa de pensar que sos insuficiente para alcanzar esto o incapaz de alcanzarlo, hoy quiero decirte, Dios está por vos y no hay nadie que se pueda oponer a que estos planes se cumplan en tu vida. Está bien, ¿no? Hoy tenés que abandonar la idea de que vos sos el que tiene que alcanzar. Porque esto es algo que Dios ha hecho, no algo que yo tengo que hacer. Somos somos muy humanistas nosotros. Estamos siempre en el medio. Sentimos que la Biblia habla de nosotros, no de Dios. Y sin duda, la Escritura primero habla de Dios. Y luego nos ve a nosotros dentro de los planes de Dios, no al revés, no a Dios dentro de los nuestros. Entonces, si hoy corregimos esto, vamos a poder alcanzar la plenitud de la vida cristiana, entendiendo que lo que yo necesito, Dios ya lo ha hecho. Y nadie ni nada me va a poder apartar de esto que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Está bien, no? Si Dios es por nosotros, el Dios perfecto, el Dios justo, el Dios poderoso, está a nuestro favor, ¿quién se puede oponer? ¿Quién se puede oponer? Yo me acuerdo, ¿no?, de largas charlas con mi papá, que ya partió con el Señor, hablando de si una persona podía perder su salvación. Yo me acuerdo que en una época esta era la discusión por excelencia que se libraba en todo ámbito cristiano. Y claro, no nos poníamos de acuerdo. Él estaba convencido que Dios salvaba, pero que el ser humano, el hombre, la mujer, tenía que hacer su parte para terminar el camino y estar seguro de que iba a partir a la eternidad con Cristo. Que no dependía solo de lo de Dios, sino que yo tenía que hacer mi parte. Y claro, cuando uno piensa así, entonces los planes de Dios en mi vida siempre son frágiles, porque dependen de mi tarea. Y yo soy totalmente incapaz, inseguro, inconstante, débil. ¿Está bien, no? Entonces, ¿cómo los planes de Dios van a depender de mí? Si fuera así, Dios no sería Dios. Pero lo que Pablo dice aquí es que nadie puede destruir lo que Dios ha construido y nadie puede deshacer lo que Dios ha hecho, porque si Dios está por nosotros, ¿quién puede ir contra nosotros? ¿Está bien, no? Entonces, primera cosa, todos los recursos externos que vos necesitas para alcanzar el objetivo,
ya Dios los ha provisto. Todo lo externo. No hay ningún obstáculo de afuera que pueda oponerse a que vos llegues y alcances lo que el Señor preparó para tu vida. Está bien, ¿no? Y lo que el Señor preparó para tu vida no tiene que ver con tus planes, con tus sueños, esto ya lo hemos hablado, sino tiene que ver con alcanzar este objetivo que es ser como Cristo es. Ahora, tampoco hay ningún enemigo interno que pueda detenerte y que pueda oponerse a que alcances esta meta. Está bien, este propósito. Y por eso dice aquí, ¿no? En el 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay una verdad, y es que Dios nos dio lo mejor. No hay ninguna cosa, ni hay ninguna persona a la que Dios ame más que a su Hijo. A nadie. No hay nada más valioso para Dios, para el Padre, que su propio Hijo. Y si Él lo entregó para nuestra salvación, ¿qué no va a hacer para que alcancemos esa salvación? Si Dios lo entregó todo al dar a su Hijo, ¿cómo no va a completar la obra? ¿Qué cosa en tu vida, qué cosa en tus acciones puede arruinar o puede nublar el plan de Dios? Si Dios puso tanto para salvarnos, si Dios entregó tanto, si no escatimó a su Hijo. Esto me hace acordar a la historia de Abraham e Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac en sacrificio, que lo ofrezca, ¿no? Y Abraham, sin chistar, se prepara para ofrecer a su hijo Isaac. Y al momento, ¿no?, de hacer el sacrificio, el Señor lo detiene y le dice, Abraham, ahora conozco, ¿no? Ahora conozco de tu obediencia, de tu amor, de tu incondicionalidad para conmigo, porque no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, ¿no? Y esto, ¿no?, que Abraham casi tiene que hacer, porque recordemos que Abraham no ofreció a Isaac, es lo que Dios completó ofreciendo a Cristo. Dios no se detuvo para ofrecer a su hijo. Abraham estuvo dispuesto, pero no tuvo que entregarlo. Pero Dios tuvo que entregarlo. Y entregó lo mejor, su único, su amado hijo. Así como se lo planteó Abraham, cuando le dijo, quiero que me des a Isaac, a tu único hijo a quien amas, así Dios lo entregó a su único hijo a quien amaba por nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo puede haber algo, cómo puede existir algo que nos separe ahora del plan de Dios si el precio fue tan alto? ¿Quién entrega tanto para después perder o con la posibilidad de perder? Nadie, y mucho menos Dios. Entonces, no hay nada que te vaya a apartar de ese plan, porque el precio y la garantía de que Dios va a terminar de cumplir su obra es lo que Él ya mismo ha hecho. Bueno, aquí hay muchos ruidos, ¿no? Tal vez los estás escuchando, autos, pajaritos, pero bueno, espero que hoy puedas recibir esto con todo el corazón, para que dejes de estar en la inseguridad de las cosas. Yo por muchos años fui inseguro en relación a mi salvación. Y hoy, gracias a Dios, he entendido que mi salvación está en las manos de Dios y allí está segura. No está en mis manos, está en sus manos. Por eso dice aquí, ¿no? Si Dios hizo todo esto con nosotros, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, si Dios es el que justifica. Hermanos, puede venir gente a decir, pero vos, ¿cómo vas a decir que sos salvo si tenés todos estos errores? ¿Cómo vas a decir que sos justo si te conocemos? Sabemos de las macanas que sos capaz. Sabemos las cosas que has hecho.
¿Está bien, no? Pero ¿quién te puede acusar? ¿Quién puede decir, esta persona cometió este delito que lo descalifica para alcanzar el objetivo? Nadie, porque Dios es el que justifica. ¿Está bien, no? Porque Dios es el que justifica. O sea, Dios es el que dice que esta persona, ¿no?, en tu caso, ya no le debe más. En mi caso, ya no le debo más a Dios. ¿Por qué no le debo más? ¿Por qué no? Si incluso hoy tengo la sensación de que sigo generando deuda. ¿O no tenés vos la sensación de que seguís generando deuda? Pero no se trata de la deuda que puedas generar o de la que ya hayas generado. Se trata de que Cristo en la cruz ya pagó por toda esa deuda. No te olvides que cuando el Señor murió en la cruz y pagó el precio de manera efectiva, todos nuestros pecados eran futuros porque no habíamos nacido. O sea, siempre el Señor pagó nuestros pecados hacia adelante. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer, todos los errores que podamos cometer, ya están pagos. Y no estoy hablando de que a causa de esto nosotros tengamos que restarle importancia al pecado o restarle valor al hecho de pecar. El pecado nos tiene que dañar, nos tiene que doler, nos tiene que angustiar. ¿Por qué? Porque deseamos agradar a Dios, pero no porque el pecado atente contra nuestra salvación. Lo que nos duele de pecar no es el temor de perder la salvación, sino es el temor de dañar a nuestro Dios, que es quien nos ama. ¿Te das cuenta? Y aquí dice, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Cristo es el que murió, nadie te puede condenar. O sea, nadie puede decir que vos tenés que morir porque ya alguien murió en tu lugar. Y no solo que murió, dice aquí, sino que también resucitó. Eso quiere decir que el precio fue recibido por Dios y el consumado es que Cristo pronunció en la cruz, también Dios lo pronunció en el cielo cuando decide resucitar a Cristo. Dice la Escritura que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Eso quiere decir que cuando Él resucita, Dios está dando por terminada la deuda que el hombre tiene para con Dios. Y por eso ahora devuelve vida. Para el ser humano hoy hay vida, ya no hay muerte. Y esto es porque Cristo pagó el precio. Que nada te haga dudar de esta verdad, que nada te haga sentir que esto es algo que todavía está por alcanzarse en tu vida, sino es algo que Dios ya ha hecho y en lo que tenés que afirmarte. Y si te afirmas, vas a poder vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir y vas a sentir que estás caminando hacia ese objetivo de parecerte a Cristo. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a venir delante del Señor y vamos a entregarnos a este plan de Dios. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta palabra, porque tú nos orientas y nos conduces. No queremos nunca más pensar que esto es algo que debemos alcanzar, sino estar seguros de que esto lo has hecho tú con nosotros. Y que la evidencia de que nuestra culpa ya fue pagada y ya no existe es la resurrección de Cristo. Cuando Él se levantó de los muertos, allí nosotros nos levantamos con Él. Porque no hay más deuda, ya no hay más, Señor, de qué temer. Hoy estamos seguros de que la salvación es nuestra. Tú nos la has regalado. Y si tú eres por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede acusar? Nadie, Señor. Hoy en esta seguridad vivimos y por esto te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.